bienvenidos hoy miércoles a estas jornadas que, como ya lo saben porque la mayoría ya han asistido en días anteriores, sobre temas lógicamente de hermandades, de cofradías y sobre Semana Santa. La primera de este miércoles es los comunicadores de la fe, una visión con diferentes contrastes, lógicamente, de cómo se puede hacer la información cofrade. Yo les voy a ir presentando a todas las personas que están aquí. Falta todavía un compañero que estará al llegar. Y si vamos al último, es decir, vamos el último por mi derecha, que sería para ustedes el primero por la izquierda, tenemos a Félix Gutiérrez, que es periodista y director del programa Cofrade Es Radio. Después, a continuación, lo veo por aquí, evidentemente, tenemos a Ignacio Castillo, que es periodista y redactor del diario La Opinión. Está también mi compañero Juan Antonio Navarro, director de portal El Cabildo, también periodista. A continuación está Antonio Montilla, redactor y periodista del Diario Sur, y mi querido compañero Coco, Francisco Javier Jurado, pero Coco, también de PTV y de la cadena COPE. A todos buenos días. Esto lo vamos a hacer de una forma, queda Santiago Subirón de Onda Azul, que repito, estará al llegar. Esto lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, primero para que no sea pesado para ustedes, ni sea pesado para nosotros, sino voy a ir dando la palabra por el orden que ya he dicho antes, empezando por Félix, que está al fondo, aproximadamente de entre 4 y 5 minutos para exponer cómo es o cómo se hace la información cofrade, cómo debe ser la información cofrade, qué diferencia hay entre una información cofrade en plena Cuaresma o en plena Semana Santa, cuando hay efectivamente mucha más información que cuando lo hay, por ejemplo, en el mes de julio, en agosto, en septiembre o cualquier otro mes del año. Con 4 o 5 minutos, señores compañeros, si les corto el micrófono como en 24 segundos, no se me enfaden, pero es para que después podamos tener un amplio coloquio y que se pueda preguntar lo que se crea necesario. Así que, por lo tanto, Félix, cuando quieras. Buenos días a todos, compañeros y amigos todos. Yo supongo que por la parte que a mí me corresponde y la que durante estas 2 últimas décadas he podido conocer más de cerca, podría comenzar hablando de la comunicación en el ámbito cofrade desde el punto de vista de la radio. Quizás haciendo un punto de partida o poniendo ese punto inicial cuando en la década de los 80 la información cofrade acapara de una forma importante los medios radiofónicos y se adentra en nuestras vidas, produciendo pues un contraste quizás con lo que veníamos viviendo en años anteriores. La información cofrade se va ganando terreno poco a poco, no sin muchos problemas, que hoy día también los hay, muchísimos, y yo creo que se ha ido poniendo en paralelo a lo que es el día a día de nuestra Semana Santa, de nuestras cofradías. En principio, quizás centrándose en lo que es el tiempo, como decía Antonio Guadamuro, habría que establecer una diferencia, pero yo por un lado diría que irían de la mano lo que es el tiempo de Cuaresma y la propia Semana Santa, y afortunadamente en algunos medios, ojalá pudiesen ser más, tanto escritos como de televisión, tenemos la suerte de tener las nuevas tecnologías hoy, e Internet sí que nos informa a través de los distintos portales, con programas pues todo el año, de poder realizar radios cofrades al menos una vez a la semana, como es el caso mío y de algunos otros compañeros, para seguir manteniendo esa información que se ha venido a demostrar en estos últimos años, que se produce todo el año. Parecía que cerrábamos, una vez que llegaba el final de la Semana Santa, se cerraban las hermandades a cal y canto, algunas pues alargaban un poco ese plazo hasta el verano, y ya hasta septiembre o octubre no nos poníamos en marcha, pero a nivel de medios de comunicación la información era ciertamente escasa.
Yo, desde mi punto de vista personal, considero que en estas últimas décadas se ha producido un avance importantísimo, que hoy día cualquier cofrade está siempre atento a lo que publica tanto un medio de comunicación escrito, en este caso puede ser El Sur o La Opinión, incluso diariamente a lo largo de todo el año, como programas de televisión o programas de radio. La importancia, quiero pensar que la importancia es mucha, para bien y a veces para cosas no tan buenas, pero el comunicador, el periodista está ahí para dar esa información que a algunos en un momento dado pues no les puede gustar, pero es la realidad de lo que está aconteciendo. Esto ha obligado de alguna forma también, entiendo yo, a las cofradías a ponerse las pilas, en el sentido de que son un escaparate, que siempre están ahí, que se las puede ver y que en cualquier momento un medio de comunicación se hace eco de lo que acontece en la vida de esa hermandad. Yo, como punto de partida, para mi entender, la importancia es mayúscula que tienen los medios de comunicación, que se dan la mano y cabalgan en paralelo junto con la vida y con el día a día de las cofradías. Y en cuanto a lo que decía Antonio de la diferencia entre Cuaresma y Semana Santa, sí es cierto que hay una explosión de información por parte de las cofradías en el tiempo de Cuaresma, y que en la Semana Santa pues nos centramos sobre todo en el tema, hablo desde el punto de vista de la radio, en temas de retransmisión o a seguir pues toda la información que nos van ofreciendo los compañeros tanto en internet, en televisión o en la prensa escrita. El resto del año pues se está viniendo a demostrar que la Semana Santa genera, por una u otra razón, muchísima información y hay que hacerse eco de ella. No sé si muy bien, no, en el tiempo exacto. Bueno, tenemos que presentarle a Santiago Subirón, de Onda Azul Radio y Televisión, periodista que se acaba de incorporar también a esta mesa. Decirles también que a través de Twitter, pues nuestros compañeros luego nos darán exactamente todo lo que vayan preguntando. Pues Ignacio Castillo, cuando quiera. Bueno, para ser breve, atendiendo los consejos del moderador, para agilizar sobre todo después el turno de preguntas, que seguramente será muy interesante, dando también los buenos días de antemano, me gustaría decir que el tratamiento de la información cofrade forma parte de mi trabajo. Es decir, yo soy redactor del diario La Opinión de Málaga y, al igual que informo de educación del mundo universitario, pues dentro de mi cartera de responsabilidades se encuentra también el mundo de las cofradías. Y esto se hace porque fundamentalmente trabajo en un periódico de ámbito local situado en la ciudad de Málaga, que no puede dar la espalda a una realidad tan importante como es el mundo de las cofradías, porque ya tuvimos ocasión, por ejemplo, de escucharlo ayer en este mismo foro. Las cofradías evidentemente son entidades que históricamente han venido a vertebrar la propia ciudad. Es posiblemente el movimiento social más numeroso con el que cuenta la ciudad de Málaga, y eso tiene también su reflejo, lógicamente, en el tratamiento que se le da en los medios de comunicación. De hecho, es que creo que no hay ningún otro fenómeno social, ni muchísimo menos otro fenómeno religioso, que se le dé tanta cobertura informativa, ya sea, como se ha dicho, en tiempos de Cuaresma y Semana Santa, que es cuando, lógica, la actividad de las cofradías se multiplica y, por tanto, también se multiplica la actividad del periodista especializado en cofradías, sino el resto del año. Y yo siempre vengo a decir que los periodistas cofrades somos una extraña o clase de periodistas que, a mí, por ejemplo, en mi caso particular, disfruta especialmente cuando saca una doble página en el mes de junio o en el mes de julio, cuando en teoría no hay tanta información cofrade. Lo hemos visto recientemente con la Extraordinaria de la Esperanza y todos los actos que se han desarrollado para conmemorar el 25 aniversario de su coronación canónica, como el esfuerzo editorial en unos tiempos especialmente complicados para los medios de comunicación ha sido muy importante, muy importante. Se le ha dado, desde mi punto de vista, una cobertura o la cobertura que se merecía un acontecimiento de estas características, y por supuesto la cobertura que se merecía la Virgen de la Esperanza por la gran devoción popular que arrastra. Pero como digo, las dificultades son muchas,
Primero por el tiempo económico que nos ha tocado vivir. En fin, no solo para la información cofrade, sino para cualquier información. Los medios de comunicación están pasándolo mal porque bueno, pues las ventas han caído en picado. En el kiosco la publicidad también se ha reducido muchísimo, un 90%. Con seguridad, las instituciones públicas lo primero que hicieron cuando empezaron sus planes de ajuste es cerrar el grifo de la promoción y de la publicidad. Es raro el día en el que no aparece una información relacionada con los medios de comunicación en que se producen despidos o expedientes de regulación de empleo, bajadas salariales. Sin embargo, bueno, pues ahí estamos, porque es nuestra obligación, entre otras cosas, y las cofradías, insisto, durante todo el año, como son capaces ellas mismas de generar información, ahí estamos los periodistas especializados en el mundo de las cofradías para trasladarla a los lectores y a nuestra audiencia. Y sí es cierto, muchas veces con cierta incomprensión por parte de los lectores que todavía no entienden muy bien por qué a lo mejor no hay en Málaga o programas televisivos y radiofónicos durante todo el año o una página diaria de información cofrade. Pues seguramente porque tampoco se genera tanta información como pensamos, o tanta información que puede ser trascendente, ¿no? Pero, en fin, siempre hay espacio para poner en un breve un cabildo o una asamblea o un trido o un quinario. Y también con la incomprensión muchas veces de que a veces los periodistas somos los malos de la película en cuanto que nos hacemos eco de información que no gustaría, que nos gusta en una cofradía que trascienda. Pero esto pasa en todo. La noticia, a mí me enseñaron en la facultad que la noticia no es que un perro muerda a un niño, sino que un niño muerda a un perro. Es decir, lo extraordinario es lo que es noticia. Si en una cofradía todo va estupendamente, es una balsa de aceite, se hacen obras sociales, se vive en hermandad, bueno, pues eso se supone que es lo habitual, ¿no? Sin embargo, cuando hay problemas, realmente es cuando se crea esa noticia y a veces, bueno, pues claro, los periodistas nos hacemos eco de ella porque lo mismo que estamos para contar lo bueno, pues quizás también tenemos que estar para contar lo menos bueno, perdón. Lo que pasa es que nosotros simplemente somos transmisores, no somos ni los causantes del problema, ni ganamos nada contando. Es decir, que muchas veces tenemos que enfrentarnos a esa incomprensión. Y para no alargarme más, pues seguramente es mejor que le ceda la palabra a otro compañero. Muy bien, gracias. Y seguimos, en este caso, Juan Antonio Navarro, director del Cabildo, cuando quiera. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Que están encima de la mesa. Bueno, la exposición de Ignacio Castillo me viene bien a mí para realizar dos apuntes que quería hacer en esta intervención inicial. Empezando con el título del curso, que se llama Comunicadores de la Fe. Yo no me considero ningún comunicador de la fe. Yo soy un periodista. No sé si creo que represento con mis palabras a algunos de los compañeros o a los compañeros, a todos los compañeros que están, para que cada uno se pronuncie, que están aquí en la mesa. Soy un periodista que no comunica fe. Yo cuento hechos. Entonces, en este caso, cuando hablo de cofradía, pues cuento las cosas que hacen las cofradías. Pero podría ser, como decía Ignacio Castillo, de las cosas que pasan en la universidad o de otra índole, ¿no? Es decir, queda bien en el marco de la prosa y de la poética. Pero quería contextualizarlo porque hay veces que cuando el cofrade recepciona la información, parece que nosotros tenemos que ser el altavoz de un mensaje de la propia cofradía, ¿no? Nosotros vamos a contar lo que vemos que ocurre y lo que la cofradía nos transmite, pues lo transmitimos al resto, desde un punto de vista profesional. Después hay una doble realidad en nuestro trabajo, que en la mayoría de los casos, pues la doble realidad de ser periodistas y cofrades, donde termina una cosa y empieza la otra. Bueno, cuando nos ponemos delante del papel o con el micrófono en la mano, somos periodistas. Si después bien es cierto que, bueno, todos tenemos una realidad cofrade,
hacemos vida en nuestra hermandad y ahí somos cofrades, entiéndase. Yo he dejado de contar cosas que sabía como cofrade, pero que no debía de contarlos como periodista, y otros compañeros, pues esa información le ha llegado y la han sacado, ¿no? Es decir, se sabe diferenciar, o intentamos diferenciar, pues cuando tenemos una información confidencial de nuestra propia hermandad o que lo sabemos como cofrades, pues no llevarla a los medios, pero que cuando estamos en los medios pues somos profesionales, ¿no? Entonces ahí detallaba una realidad Ignacio Castillo, que es la incomprensión a la que a veces nos vemos sometidos. Nosotros hacemos un trabajo que es público y por supuesto estamos expuestos a la opinión pública, pero la realidad que vemos es que bueno, se censura, no era el momento de haberlo contado. Bueno, el momento, se puede opinar por supuesto, ¿no? Pero al final el que decide el momento para contar qué noticia es el medio el que decide cuándo se publica, y después por supuesto puede estar ahí en la opinión pública y generar el debate si era apropiado o no era apropiado. Pero en cualquier caso no es noticia cuando el perro muerde al niño, la noticia es cuando el niño muerde al perro, y esto pues en el campo de las cofradías pues es lo mismo, ¿no? Con esto no estoy diciendo que haya que sacar pues no sé, llevarlo a lo amarillo y buscar trapos sucios, para nada, ¿no? Simplemente esa reflexión inicial de que no estamos en una labor cofrade, sino en una labor profesional. Y después sobre cómo es la información cofrade, un apunte breve. Yo le hago para mí tiene un cierto paralelismo con la información taurina. ¿Por qué? Pues porque tiene un argot propio, igual que en la información taurina. Hay que escribir para una generalidad, pero aunque escribas para la generalidad y aspiremos a que todo el mundo pues, pueda recepcionar el mensaje, si no haces uso de ese argot propio, pues la información queda coja, queda mutilada. Pasa un poco igual como con la información taurina, y después pues bueno, tiene su propia intrahistoria. Y después simplemente matizar, pues al igual que en la información taurina, pues la diferencia entre los géneros. Cuando se informa, es decir, se hace una noticia pura y dura, pues ahí no caben matices subjetivos, no debiera de existirlo, pero parte de la información cofrade son crónicas. Las crónicas pues sí que tienen ese componente subjetivo intrínseco, en la que la persona que lo firma pues le da su propio punto de vista. Y si me permiten ese símil taurino, una misma faena pues tiene tantas lecturas como espectadores haya en la plaza, salvando las distancias, que seguramente son muchas de hecho. En el caso de una crónica, de una procesión, pues aunque tiene una serie de parámetros objetivos, pues obviamente también tiene ese pequeño o gran componente subjetivo, pues que también hay que leer entre líneas y saber a quién se está leyendo, pues también para descifrar las claves de lo que en esa crónica se expone. Muy bien, mi intervención inicial. Gracias, Antonio. Antonio Montilla, Diario Sur. Bueno, pues muy buenos días. Yo, ante todo, quisiera agradecerle a la Fundación Universitaria Española la invitación que me hace a participar en esta mesa redonda sobre los comunicadores de la fe. Yo, más que contarles cómo es el día a día de la información cofrade, yo quisiera poner sobre la mesa varias cuestiones relacionadas con la comunicación y las cofradías. La primera que quiero poner es que estamos viviendo un proceso de transformación de los mecanismos de la comunicación. Digo la comunicación en general, es decir, los sistemas tradicionales de comunicación, como lo habíamos entendido o como se explicaban en los tratados tradicionales de comunicación, y ahí está la teoría de Maslow, que es un gran teórico de la comunicación, han cambiado. El receptor, que siempre se ha tenido como un receptor, valga la redundancia, pasivo, ahora tiene un papel activo, ya no es un mero consumidor, sino que participa en el proceso de la comunicación con un papel más activo, y eso sucede también en el mundo de las cofradías. Yo creo que todo hay que enmarcarlo en ese contexto por algunas de las cuestiones que voy a poner sobre la mesa. Bajando al aspecto concreto que nos trae aquí hoy, que es la comunicación cofrade, la comunicación
se produce porque alguien genera una información, en este caso son las cofradías y hermandades. Las cofradías en los últimos tiempos se han dado cuenta de la importancia que tiene la comunicación y sobre todo el saber controlar ellos su propia información que generan. Es decir, si tienen que comunicar algo porque es importante, más vale que vaya en un canal oficial que vaya a través de un canal oficioso. Es decir, si en un cabildo de hermanos se aprueba la coronación o pedir la coronación canónica de una virgen o hacer un nuevo manto para la virgen, lo lógico es que ese hermano mayor pues lo notifique o haga una nota pública o llame a los periodistas que hacen la información cofrade y lo comunique, y no que entre en el run. En ese aspecto hay cofradías, por la experiencia, que valoran la importancia de la comunicación e intentan mantener una relación fluida con los canales tradicionales o con los canales de comunicación que hay abiertos en los distintos medios, radio, prensa, internet, televisión, etc. Pero yo sigo viendo que hay cofradías que le tienen miedo a la comunicación y que mantienen políticas informativas opacas. Yo no entenderé nunca que si una cofradía, sea cual sea, yo no voy a ponerles nombre, tiene un problema antes de Semana Santa de que le falten hombres de trono, intente ocultar ese hecho. Cuando lo lógico sería, necesito 30 hombres de trono. Eso, en un medio de comunicación, al día siguiente tiene 80 personas seguramente en la puerta de esa casa hermandad. Yo eso no lo entiendo, por eso digo que hay cofradías que todavía tienen que aceptar. Ese es un plano de la comunicación, el que genera. Después estamos los medios de comunicación, que es lo que aquí nos trae a la hora de abordar esto. Es verdad, yo coincido con lo que han dicho tanto mis tres compañeros anteriores, sobre todo con lo que ha dicho Félix, ¿no? de que la información cofrade ha experimentado una evolución muy positiva en los últimos años en todos los ámbitos, ¿no? Y es verdad que antes la información se circunscribía al periodo Cuaresma-Semana Santa. Cuando terminaba el domingo de Resurrección, si tú ibas el lunes de Pascua a tu jefe para decirle, oye, mira, dame un espacio para anunciar el cabildo de hermanos que hay de la cofradía que ha convocado para tal día y necesitamos, me han mandado una nota para publicarlo, dice, la Semana Santa ya ha terminado. Afortunadamente esa mentalidad también ha cambiado. La visión es más amplia. Es más amplia también porque las cofradías, como bien se ha dicho aquí, generan una actividad informativa ingente a lo largo de todo el año. En eso hemos mejorado. ¿Qué puede ser más? Pues seguramente podría ser más, pero también tenemos que tener en cuenta, y eso sobre todo, Internet no tiene tantas limitaciones, pero sí los medios tradicionales, prensa, radio y televisión, tienen unos espacios, unos tiempos muy limitados y muy determinados, y tú estás compitiendo, la información cofrade compite con la información política, con la información sanitaria, con la información laboral, con la información cultural, con la información de cualquier índole. Entonces hay una graduación a la hora de determinar la importancia de las informaciones. Y entonces eso tienen que entenderlo también los receptores. Sobre estos asuntos, si quieren después preguntar, podemos hablar y podemos profundizar más. Yo pongo sobre lo alto en determinados elementos. Después hablaba del cambio del modelo de comunicación, donde juegan un papel fundamental las redes sociales. Las redes sociales, como el propio Internet, que es el vehículo que ha transformado todo lo que es la comunicación en los últimos, fundamentalmente en las últimas décadas, que cuando se ha generalizado el uso de Internet y de las redes sociales, es que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como prácticamente casi todo en la vida, ¿no? Hay que utilizarlo con mesura y con responsabilidad, que yo creo que eso es lo fundamental que tiene que haber cuando se comunica en general y cuando se comunica en cuestión cofrade en particular, que es la responsabilidad a la hora de comunicar y a la hora de transmitir. Entonces, yo en las redes sociales veo, y antes en los foros que había, veo muchas veces cuestiones que a mí me preocupan, porque se han convertido en una especie de pim pam pum, donde parece que todo vale, donde las reglas no escritas pero sí conocidas del oficio de contar las cosas no se respetan, como son la veracidad, el contrastar las informaciones, el respeto al honor de cuando sale una persona, de una cofradía, de lo que sea. Esas cuestiones yo veo que en las redes sociales no se respetan. No por todo el mundo, hay como todo, digo que no quiero generalizar, pero sí quiero decir que hay un peligro cierto, y en este mundo de las cofradías también. Y aquí, pues, bueno, yo respeto, cada uno puede dar sus opiniones, yo en él no voy a entrar, pero
todos parece que todo el mundo tiene un afán continuo de comunicar, de transmitir, y muchas veces lo hacen sin esos criterios que yo creo que son importantísimos, ¿no? Entonces, ahí hay que tener muy en cuenta ese fenómeno, porque va increciendo y puede enturbiar todo este proceso. Ahí también entraría otro debate, que quién debe comunicar, ¿no? ¿Quiénes son los que deben comunicar esas informaciones, ¿no? Yo creo que el tema siempre es interesante. Siempre yo suelo reiterar los mismos asuntos. En otras mesas similares a esta he puesto los mismos elementos encima de la mesa, porque veo que sigue sin evolucionarse en ese sentido. Y a mí sí me preocupa hacia dónde puedan derivar todas estas cuestiones, tanto por el aspecto de la comunicación, de los medios de comunicación, como por el propio factor que afecta a los medios de comunicación. Y si quieres, después podemos seguir profundizando en esos aspectos. Gracias, Antonio. Coco, de PTV Cadena Cope. Hola, buenos días. Estoy mucho de acuerdo con lo que han comentado los compañeros, con lo que han comentado también los componentes de la mesa. Y yo sí que quiero tener una frase que yo creo que puede lapidar lo que, en el buen sentido, lo que desde luego es la información cofrade. El compromiso cofrade, el compromiso y todo el empuje cofrade por parte de los informadores que están a cargo de los diferentes programas, diferentes espacios, diferentes medios de comunicación. Tenemos mucha suerte. Yo comenzaba en la información cofrade en Procono Televisión en octubre de 1998, ya son 15 años, y desde luego ha evolucionado esto de una forma, la verdad, que muy bien, muy buena. Y la información cofrade, y lo que estamos sentados aquí en esta mesa, a todos nos ponéis cara y a todos nos ponéis cofradía. Puede ser el principal motivo de por qué la información cofrade ha evolucionado también en los diferentes años. Aquí, cuando uno va al comercial a decirle, oye, vamos a hacer un programa, vamos a hacer una tertulia, vamos a hacer una retransmisión, te dice, pero Coco, si la Semana Santa, fuera de Semana Santa, no vende. Y le tenéis que callar porque es verdad. Porque aquí se echa el cierre el domingo de resurrección o el Viernes Santo por la noche. Y bueno, y allá cada uno se la apañe, y allá cada informador se tiene que batir el cobre con sus responsables para hacer algo efectivo, que guste, que agrade y sobre todo que en cierta forma pueda ser rentable. Porque todo lo que estamos aquí tiene atrás una empresa que económicamente tiene que dar unos resultados. La verdad es que nos ha tocado vivir unos tiempos donde se comprueba desde el Vaticano cómo ha evolucionado toda la información. O sea, la información religiosa, y en ella yo me clasifico la información religiosa como información cofrade. Ya vimos en las exequias de Juan Pablo II el nombramiento de Benedicto XVI, y ahora lo hemos podido comprobar también con Francisco, que esas pantallas gigantes, los conceptos de retransmisión han cambiado, se han abierto puertas que no se abrían y no se habían visto nunca en la vida al gran público, producciones comunes, hasta los horarios y los tiempos se han establecido de forma de que a través de la televisión, que a través de los medios de comunicación pudiera ser informado todo el mundo. Yo creo que esa muestra de apertura que se lleva a efecto desde hace algunos años tiene que alejar ciertas interpretaciones en la autorización y en la implantación de nuevas técnicas de retransmisión y demás de actos cofrades. Porque si a veces los actos litúrgicos dicen no se puede grabar porque esto es intimista. Tú no puedes aplicar ciertos medios para que la imagen llegue al gran público. Dentro de ese gran público me refiero al jubilado, al enfermo, al del hospital, al que no se puede mover, al que está, o al que simplemente se sienta en el salón de su casa. Entonces, ¿qué estamos diciéndole? Tú no cabes aquí. También algunas otras veces es debido también a que quiera o no quiera un hermano mayor o la persona que está a cargo del tema. Yo no quiero pasarme del tiempo, si queréis después lo hablamos y demás con ejemplos, como queráis. Yo sobre eso soy muy cristalino y transparente porque creo que se debe así que estamos entre cofrades. Hay algo, nosotros en PTV fuimos pioneros en muchas cosas, con nuestros medios, con nuestros alcances, con nuestro público objetivo,
Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque quizás algunos cofrades muy avezados en el tema dirán, bueno, y tal, es que lo ve la televisión todo el mundo. Es que igual el que entiende, que el que entiende menos, que no entiende menos. El año pasado, que también fuimos pioneros en la retransmisión a nivel nacional, de nuestra Semana Santa, del día de Semana Santa, del traslado del cautivo, del traslado de Buena Muerte. O sea, que fuimos pioneros, hemos sido pioneros durante muchos años y no pasa nada. ¿Por qué? Porque le hemos echado valor, porque hemos arriesgado y porque ha habido personas y un equipo, eso es muy importante, ¿eh? Equipo constante, y ella lo sabe, Rocío, constante en que todo se ha hecho con mucho cariño. Eso es primordial también. Porque aparte somos trabajadores, pero también somos cofrades, y algunos que no son cofrades también su camino, ¿eh? En PTV. Y claro, algunas veces, bueno, el criterio del hermano mayor de turno o de la persona que esté responsable, usted, pues a lo mejor, esto es un bien común, vamos a dejarlo así, vamos a hacerlo así. Y toda esa iniciativa de la que hemos sido pioneros, pues lo demás. Yo me hacía, y rescataba aquí unos papeles, yo me hacía una pregunta, le voy a decir la pregunta que me hacía precisamente en un curso de ronda donde estábamos juntos y la verdad es que en ese momento pudimos disfrutar mucho de aquel curso de ronda. Son las siguientes, se la leo en un momentillo. Muchas horas de preparación, dedicación, empuje, animoso, valiente, denodado, afán de llevar a los hogares malagueños esta forma de religiosidad popular. Todo esto no merece la ayuda, comprensión y la facilitación del trabajo por parte de sus organizadores. No merece el establecimiento de características especiales en mobiliario, cofrade y urbano para la instalación de cámaras y equipos emisores. No merece crear equipamientos definidos para la obtención de imágenes. No merece prever instalaciones para tener la calidad necesaria de las imágenes. No merece pensar en que los horarios itinerarios de las cofradías tuvieran al menos presentes las transmisiones. No merece un punto de encuentro, por no decir acuerdos de cofradías y hermandades con los medios de comunicación. No merece que los gabinetes de comunicación de las cofradías y hermandades sean fluidos e incorporen las últimas técnicas de comunicación y las actualicen. Bueno, esto fue en el año 1995, 96, me pueden corregir. Pues yo haría las mismas preguntas. Mientras, pues le puedo decir lo que Procono ha hecho en el año 2013, ¿no? No voy a entrar en especificación, si queréis, tenéis alguna duda, lo preguntáis y entramos. Un total, de Semana Santa, un total de 188 vídeos fuera de lo que es el recorrido oficial. 188 vídeos. La distribución es pareja, ecuánime, trata de igualar si tenemos que una fija en carretería y la procesión no pasa por carretería, tiene que superar el tiempo en pantalla. Bueno, algo arduo y difícil. El total del tiempo de los vídeos que hemos hecho son 19 horas 40 minutos y el total de horario en directo durante la semana han sido 77 horas en directo. En eso yo creo que también somos pioneros y lo seguimos manteniendo. Y las formas del programa, porque Sentir Cofrade, yo creo que confirmo y demás en mi máxima que la Semana Santa de PTV es, digamos, el desencadenante de un año hablando de cofradías y hermandades. Ayer estuvimos hablando de lo que está ocurriendo en Málaga y el martes que viene hablaremos de lo que está ocurriendo en Málaga y todos los días, todos los martes, bueno, me quedan muchísimas cosas por poner. Ayer, sin ir más lejos, ponía las tablas del Corpus de San Juan. Pero están ahí las imágenes, pero está también la actualidad y referente a lo que muchos muy bien lo han definido en lo que es una crónica, la información y la opinión es la opinión. O sea, y yo creo que el legado de 15 años debe estar ahí presente, porque tampoco siluetas o para enamorar al príncipe, mover la boca, no somos, por lo menos yo no me siento, ¿no? Entonces ya el príncipe se enamoró de su gusto parlante y ya está, ¿no? Pero ya no hay nada más. Yo creo que podemos entrar después en todo lo que queráis comentar, en todo lo que queráis decirnos y por lo menos a mí, y con la claridad que siempre uso y quiero entre los hermanos cofrades, pues os lo explicaré.
grupo. Santiago Subirón, de Onda Azul. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación Universitaria Española la invitación y el privilegio de poder compartir mesa con fantásticos comunicadores, periodistas y cofrades. Creo que se ha dicho casi prácticamente todo. Yo creo que la comunicación en general ha evolucionado, por supuesto también la comunicación cofrade, por la exigencia de la propia sociedad que al final el cofrade demanda información y eso no es ajeno a cualquier responsable de cualquier medio de comunicación, y si no estamos ahí los propios cofrades para recordarlo, ¿no? Yo creo que cuando yo empecé a interesarme por el mundo de la comunicación y abría las páginas de un periódico, ponía una emisora de radio, encendía una televisión local, la información cofrade era una mínima parte de lo que podemos ver actualmente, y me consta que, al igual que están presentes en todos los ámbitos de la sociedad, los cofrades están también en los medios de comunicación y presionan y insisten día tras día en tener espacio para contar lo que ocurre en el ámbito de las cofradías, al margen, lógicamente, de la Cuaresma y la Semana Santa, que es el momento grande, ¿no? Yo creo que han hecho mucho bien, y por darle una visión distinta a todo lo que se ha dicho, que comparto en gran medida con lo que han dicho quienes me han precedido en la palabra, creo que han hecho mucho bien y nos han abierto un poco los ojos los canales de comunicación cofrade, portales, La Tribuna, El Cabildo, Azul y Plata, nos han ayudado a ver la importancia que tiene las cofradías en la sociedad malagueña, la demanda de información cofrade que hay fuera de la propia Semana Santa, dentro de la propia Cuaresma. Y nos ha servido también a los profesionales de la comunicación que quizás nos dedicábamos a la información cofrade, como decía Ignacio Castillo, que aparte de dedicarnos a la información cofrade tenemos otras responsabilidades, pues cada uno en su medio de comunicación, materias concretas asignadas o en términos generales, nos ha hecho estar un poco ojo a visor de lo que ocurre en el ámbito de las cofradías durante todo el año, e incluso, y hablo en el apartado personal, incluso nos sirve también como canal de información a los que hacemos información cofrade. No tengo la posibilidad de estar día a día en comunicación permanente con las cofradías para informarme de los cabildos, las cuestiones concretas que hay en cada cofradía. A veces me llegan informaciones y otras veces son los propios compañeros de los medios de comunicación los que me surten de esa información, que en este caso en el programa de Onda Azul, en Málaga Santa, pues tratamos de dar buena cuenta durante todas las semanas. Las redes sociales, y quizás mezclo un poco de cuestiones, las redes sociales nos han también ayudado a abrir los ojos y a darnos cuenta, y quizás nos han ayudado en algunos aspectos a darnos cuenta de la amplia demanda de información que existe en Málaga del ámbito cofrade. Porque genera información, porque más allá de un cabildo, más allá de un culto, más allá de una salida extraordinaria, hay una labor social, hay una labor de ciudad, hay una cantidad de personas que están día a día detrás de una cofradía hasta conformar el colectivo con más peso de toda la ciudad. Y eso no puede estar limitado en el año. Es decir, no podemos limitar la información cofrade a 40 días previos a una semana grande, porque somos muchos y porque otros colectivos de menor índole y con menor peso en la sociedad pues sí que generan información durante todo el año, y ahí hay que luchar y hay que seguir en permanente intento por tener espacios y por ampliar los espacios y la calidad de los mismos. Es verdad que no hay apoyo muchas veces publicitario, que es al final lo que sustenta en muchos casos a los medios de comunicación la posibilidad de tener espacios particulares, de ampliar la información. Pues quizás también ese es uno de los retos que tenemos que marcarnos en un corto plazo, convencer a los responsables publicitarios de que la información cofrade tiene demanda en la calle, y convencer a los empresarios de Málaga que tienen que apostar por las tradiciones malagueñas y que el mundo de las cofradías es una de ellas. Quizás sea uno de los retos a los que debemos de enfrentarnos. Y debemos enfrentarnos también a otros retos que se han mencionado en esta mesa, que es saber concretar
qué es información y qué no es información en las redes sociales, quiénes están detrás de esa información y darle la veracidad que merece. Y sobre todo, creo que debemos también tener una labor didáctica con la sociedad malagueña, y me explico. A veces es muy complicado, el ser profesional cofrade tiene cuestiones buenas y cuestiones malas, a favor y en contra. Por un lado, a veces es difícil separar el sentimiento cofrade de lo mismo. Al final todos y cada uno de nosotros pertenecemos a cofradías y muchas veces, como decía Juan Navarro, hay que tener mucha sangre fría para separar lo que uno sabe del ámbito cofrade, que vive, que experimenta como cofrade, de lo que es una información que después se pueda dar. Esa es una tarea complicada, pero por otro lado también está la tarea positiva de que al ser cofrade tenemos sensibilidad a la hora de saber cómo contar algo de una manera de la que se está informando sin perjudicar a las cofradías. Yo creo que eso es importante también. A veces en esta sociedad globalizada de la comunicación todos nos enfrentamos a materias que a veces no controlamos del todo y corremos el riesgo de equivocarnos a la hora de utilizar cierta terminología, a la hora de afrontar distintas informaciones. El hecho de ser cofrade y que los medios de comunicación de Málaga cuenten con cofrades, esto no es Teruel, esto es el sur de España, y aquí somos cofrades, y creo que los medios de comunicación local tienen que tener profesionales de la comunicación que sean cofrades, hace que se tenga cierta sensibilidad. El abrir el campo del público a veces es muy complicado. Yo muchas veces me enfrento como comunicador cofrade a interpretaciones de las informaciones que damos de distinta magnitud. Está quien te critica por ser demasiado ambiguo y quien te critica por ser demasiado purista en la información cofrade. Creo que somos informadores, no opinadores. A veces se confunde. Yo no opino, yo informo. Y tengo que hacer también una labor didáctica. Yo en una hora de programa a la semana tengo que conjugar la información cofrade que me llega, que busco y que leo o escucho de los compañeros, pero aparte yo también tengo la obligación dentro de mi espacio cofrade de ser didacta de lo que significa la Semana Santa. No todos los que ven un programa, escuchan un programa o leen una página web o una información en cualquier diario, se le tiene que presuponer el hecho de ser cofrade, el hecho de conocer lo que es una saya o lo que es una toca de sobremanto o lo que es un cabildo de cuentas. O no todo el mundo tiene por qué saber quién realizó el trono de tal titular de tal cofradía. Entonces a veces al espectador le puede parecer cierta redundancia o que estamos hablando a personas poco experimentadas. Nuestra tarea tampoco es fácil y creo que la sociedad debe también comprender que somos informadores, pero que también tenemos que enseñarle a la sociedad que no es tan cofrade o conocedora del ámbito cofrade qué es por qué damos esa información, por qué hay un programa en Onda Azul todas las semanas durante todo el año de 1 hora de duración. Tenemos que enseñarle qué es un trono, quiénes son los titulares de tal cofradía. A lo mejor en vez de 65.000, como esa labor didacta, dentro de 5 o 6 años podemos llegar a ser 80, 90, 100.000, tener más peso y conseguir avanzar en los retos que probablemente durante este rato también se pongan sobre la mesa y sigamos debatiendo. En fin, hablo de otras vías de debate por si os puede interesar. Gracias, Santi. Bueno, los compañeros me van a permitir que bueno, yo también diga, pero brevísimo, no voy a llegar ni a 3 minutos. Hay una cosa en la información cofrade, para mí es importantísima, es decir, las cofradías, como su propio nombre indica, son cofradías, y son hermanos o somos hermanos cofrades. A veces parece que no somos ni hermanos ni cofrades, eso por un lado. Segundo, hay que ver la sensibilidad de los cofrades, es decir, tienen la información cofrade, hay que cuidarla tremendamente porque si no, en muchos casos se hiere la sensibilidad del cofrade tal o del hermano mayor tal si lo que se ha publicado o lo que se ha dicho no es de su agrado. Eso por un lado. Las transmisiones de Semana Santa han variado en cuanto a lo que se hace actualmente con lo que se hacía
cuando yo empezaba en el año 67, ya se pueden ustedes imaginar, los medios técnicos han avanzado notablemente de una forma tan tremenda que no solamente ya por el hecho de la calidad de la transmisión, sino porque se puede estar en muchos sitios, pero eso ha ido también en detrimento de eliminar muchos puestos de trabajo. La información, como he dicho antes, evidentemente en Cuaresma y en Semana Santa es mucho más amplia que en el mes de julio o en el mes de septiembre. Debemos, lógicamente, de cuidar la información y, bueno, decir exactamente lo que debemos de decir. Yo no estoy de acuerdo con mi amigo Santiago Subirón. Yo puedo informar, pero también puedo opinar. Es decir, yo tengo mi opinión personal de algo y creo que debo darla. No es una cosa provinciana el decir o el saber cuál es la terminología de las cofradías en Málaga, que es totalmente o diametralmente opuesta a cualquier otra ciudad. No es ni mejor ni peor, sino que simplemente aquí a unas cosas le decimos de una forma y en otros sitios se dicen de otra, pero esta es la nuestra. En otros lados lo pueden hacer como quieran. Programas de radio o en la prensa o en internet, qué duda cabe de que si yo voy a mi director o Coco y le digo, oye, quería hacer esto, sí, pero tráete el patrocinio, si no, no hay. Y evidentemente es así, es decir, que si no hay un soporte publicitario, el programa no se hace. Y luego, sobre todo, sí debemos de tener mucho cuidado con la que está cayendo, con la ya consabida crisis, el hacer, bueno, alegorías de que mantos de 30 millones, palios de no sé cuánto, coronas de no sé qué, con la que está cayendo. ¿Por qué? Porque eso es herir la sensibilidad de muchísimos ciudadanos que en estos momentos posiblemente estén en Corinto o en Los Ángeles de la Noche para que le den una bolsa de comida, y que luego puedan leer en un periódico o puedan leer en una radio de que con motivo tal la cofradía se ha gastado no sé cuántos millones en hacer una corona o en hacer un palio o en hacer un manto. Hay que explicarlo, que eso también puede ser puestos de trabajo para muchas personas mientras que se está realizando eso, pero no hacerlo de forma gratuita, porque si no podemos caer, y no quiero ser tremendista, pero podemos caer en años pasados, muy pasados, que no quisiéramos recordar. Dicho eso, pues yo creo que podemos entrar en un coloquio para que ustedes pregunten lo que crean conveniente. Adelante. Por favor, ¿para quién va la pregunta? Bueno, mi pregunta va para todos los periodistas de la mesa. Para empezar, darle, vamos, para quien quiera responder, ¿no? Para empezar, darle la enhorabuena a todos. Y yo hay dos cosas que quería un poco saber su opinión. Por un lado, el tema se ha tocado así un poco de soslayo, el tema de las redes sociales. Yo creo que tiene un calado muchísimo más profundo, quizá porque a mí me gusten mucho. De hecho, yo estoy aquí con mi iPad tuiteando cosas, sé que hay algunos más por aquí con sus móviles, con lo cual yo creo que eso tiene muchísima más profundidad de lo que pueda parecer, y quería saber pues la opinión con respecto al respecto de todos los integrantes sobre qué profundidad puede tener esto, cuál es el desarrollo o cuál sería, digamos, la herramienta para vertebrar esto, para direccionarlo de la manera adecuada, porque como todos sabemos las redes sociales también son bastante peligrosas conforme a pues, la generación de bulos, en fin. Y por otro lado, se ha hablado también de la generación de noticias durante todo el año. Yo viví una experiencia en la Cuaresma de este año. A mí me gusta mucho el tema de la prevención de lesiones del hombre de trono, yo soy fisioterapeuta, y leí en un periódico local, porque además cuando llega la Cuaresma todo el mundo opina, todo el mundo sabe, y yo leí noticias con muy poco rigor en periódicos locales de aquí. Entonces mi pregunta es, ¿todo vale para generar una noticia? El que quiera. Bueno, sobre redes sociales, las redes sociales son una herramienta que tenemos ahí, no son ni buenas ni malas. Bueno o malo puede ser el uso que hagamos de ellas. Con las redes sociales podemos encontrar una triple vertiente: la personal, la que cada uno pues haga de su vida con las redes sociales. Ahí ya somos todos mayorcitos para darle la credibilidad cada uno a las palabras que leamos. Si yo leo a un fulano de tal que está contando una historia, tú hablabas de generar bulos. Bueno, pues
eso va a existir, es decir, eso no podemos ponerle, nadie le va a poner una grieta a nadie para que no tuitee, pues ya que cada uno le dé la credibilidad pues al susodicho que está afirmando eso. Después tenemos otra vertiente, otra faceta de las redes sociales, que sería el rol que las cofradías deben de jugar ahí. Creo que era Antonio el que hablaba en ese sentido, que decía que hablaba de la importancia de que las cofradías pues controlen su propio mensaje, es fundamental. Es decir, en este caso estamos hablando pues de un uso corporativo de la red social. Las cofradías pues verte ahí su información y lo hace mensaje oficial. Bueno, pues esa información pues sirve pues precisamente para contrarrestar los posibles bulos que puedan existir por otro lado. Es fundamental y todas las cofradías ya están en Twitter. La hermandad, la Archicofradía de la Sangre fue la última tras las últimas elecciones en llegar. De las de Pasión, de Gloria quedan todavía algunas por integrarse. Y bueno, es un primer paso. Ahora hay que depurar el mensaje en algunos casos. Hay algunos modélicos ejemplos, otros debieran de ajustar algunas pequeñas cosillas. Y luego está el rol que los medios de comunicación deben de tener en redes sociales, que en líneas generales creo que es bastante buena la presencia o la labor que hacen los distintos medios de las redes. Cabría diferenciar medios específicos, como por ejemplo el Cabildo, al que represento, pues que se va a hablar exclusivamente de cofradías. En un medio generalista pues no se le puede pedir que hable exclusivamente de cofradías, porque obviamente no es la vocación de estas empresas. Yo quería decir, si me permite, respecto al tema de las redes sociales que ha planteado el oyente, yo lo he puesto sobre la mesa porque es un asunto que está ahora mismo de candente actualidad. Tal es así que en los estudios de la Facultad de Periodismo ya hay asignaturas específicas donde se estudia el fenómeno de la comunicación a través de redes sociales, y hay profesores expertos ya en esta materia que imparten clases, y hay muchos cursos de verano. Si miramos los títulos que lo que abordan es la comunicación a través de las redes sociales, que hace unos años era la comunicación a través de la televisión, los medios audiovisuales, ahora el protagonismo. Eso nos da idea de por dónde va. Cuando yo sacaba el tema, o lo ponía sobre la mesa para el análisis, para el debate, y apelaba a la responsabilidad, yo apelaba a la responsabilidad que tenemos que tener los comunicadores cuando hacemos uso de las redes sociales. Pero también transmitía el mensaje a los cofrades del propio uso que ellos hacen de las redes sociales. No ha pasado en cofradías, pero ¿cuántas veces hemos visto en los últimos meses o los últimos años, cuando se ha extendido el uso de Internet, que a un personaje público lo han matado? Y han dado la noticia de que ha muerto fulanito de copas. Y se han creado retweets, comentarios, incluso ha habido medios tradicionales que han repicado la noticia. Es decir, ahí es donde yo voy. Es decir, la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, pero la responsabilidad que en este caso del mundo cofrade tienen los propios cofrades. Es decir, hemos visto cabildos, ya no digo de elecciones, que se podría hasta entender porque haya gente, cabildos ordinarios de cofradía que han sido retransmitidos por vía Twitter. Han sido retransmitidos, es decir, como si hubiera una cámara de Procono Televisión o de Onda Sur o un micrófono de Es Radio contando lo que había allí. Yo creo que, yo no estoy diciendo que deba haber coartar la libertad de nadie, ni mucho menos. Yo soy un defensor absoluto de la libertad de expresión, pero sí creo que hace falta, cuando se manejan los mecanismos de la comunicación, saber en cada momento cuándo se tienen que hacer uso. Veía al padre Aranda que está aquí. Yo no me imagino al padre Aranda dando una misa y tuiteando. Bueno, me dice el padre Aranda que a lo mejor, ¿no? Igual me deja malamente el padre Aranda, pero quiero decir, por poco no, pero quiero decir que en cada momento hay que saber cómo se utilizan los medios que tenemos a nuestro alcance y los mecanismos que tenemos con respecto al tema de las redes sociales. Ha hecho otra pregunta. Yo no sé, creo que ha dicho que si todo vale para generar una noticia. No, todo no vale.
todo no vale. Y ahí es donde entran también lo que yo hablaba, o lo que yo intentaba exponer, los elementos del oficio de periodista, es decir, los elementos que tienen que hacer. Otra cosa es que a alguien se le dé una tribuna y dé una opinión sobre algo. Mientras no ofenda, mientras no esto, pues da su opinión, habrá gente que esté de acuerdo, gente que no esté de acuerdo. Ahora, una noticia o el tratamiento de una información, y es que todos hacemos eso diariamente porque en nuestro trabajo requiere unos mecanismos, unas maneras de actuación, unas maneras de abordar que se aprenden con el oficio, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por lo tanto, no vale eso. Sí, dos cuestiones. Bueno, el pasado lunes, en la jornada inaugural sobre horario itinerario, el presidente Eduardo Pastor os lanzó un guante precisamente a vosotros, a esta mesa, comentando sobre el tema del recorrido oficial, y expuso que muchas veces ocurre que cada comunicador o cada equipo, en la búsqueda de su beneficio, de hacer el mejor trabajo, perjudica a su conjunto. Cada medio busca su cámara, su foco, su fotógrafo, y que eso está dando lugar a una situación insostenible. Entonces él, digamos así, lo dijo, habría que comentarlo aquí el miércoles, nosotros lo trasladamos, lo apuntamos y lo trasladamos. Y en Twitter también, como sabéis que estamos pendientes, Góngora también nos pregunta si se cae si hay endogamia en los medios. Él pregunta si se termina hablando mucho de la capital olvidando la provincia. Solamente esas dos cosas. Yo voy a lo que el otro día comentó, porque también las televisiones y tal, aunque ahora hay dos televisiones, que es Onda Azul y Procono Televisión. Yo voy a hablar por Procono Televisión, y yo he leído anteriormente las reflexiones que yo hacía en esos cursos de verano de Ronda, en el año... ¿Qué año era? Que no me acuerdo ya a través de los años, Braulio. 2005. Era 2005. Estamos en 2013 y aquí no ha habido ninguna respuesta. O sea, es que vamos a unificar. ¿Va a haber televisiones? Sí. ¿Va a haber televisiones? Sí. Bueno, pues vamos a ponernos de acuerdo. No aquella vez que se lo planteó también una señal única con una producción que primero era cara, segundo no se veía, no veías el sitio y los emplazamientos que querían poner, etcétera y tal. Y también te digo una cosa, una señal única sí, pero una señal solamente una no. Usted me da a mí señales de varios sitios y yo voy realizando. Porque ahora, pues todos los medios se han instalado en la Alameda. Porque no tiene pantalla, cámaras en la Alameda. Solamente tiene una cámara a pie de calle delante de la rotonda del Marqués del Ario, delante de la estatua del Marqués del Ario. Nosotros, pues mira, hemos apostado por la rotonda del Marqués del Ario, hemos apostado por Calle Lario, imágenes en altura, imágenes también en la tribuna oficial y carretería. Y la tribuna de los pobres en carretería, que parece que muchos ya se han olvidado de carretería. Claro, entonces cabrá decir a aquellos que ponen los focos hay, vamos, yo creo que todos lo entendéis. Si hay más luz, hay más calidad. Eso es... Y hay unos parámetros de calidad que los realizadores pues dicen que así no se puede emitir, si no existen esos focos. ¿En qué estamos? Poner la cantidad suficiente y después que la claridad no sea tan evidente. Yo voy a decir una cosa, Procono Televisión no tiene ni un foco. Claro, tenemos último de los demás. Pero ni un foco allá donde está solo Procono Televisión. Hay una luz ambiental que sí, que en el momento que quieres definir algo más o alta definición ya te salen los granitos. Pues sí. Pero también tenemos que comprender, también con mucho foco salen los brillos, salen tal. El tema también de las instalaciones, pues también se puede coordinar y se puede ordenar las instalaciones, porque tiene que haber una cabeza caliente cada 6 metros. Eso se puede unificar, pero con un criterio. No decir, esto es lo que hay, como ocurrió aquella vez, y esto es lo que vamos a hacer. Ya me decía el otro día el presidente de la agrupación de cofradías, vamos a ver lo que hacemos para el Mater Dei, vamos a hacer. Él no se preocupaba de lo que necesitábamos, no. Yo aquí pongo esto en la calle y vosotros lo apañáis, como lo hemos hecho siempre, sin ninguna ayuda. Por supuesto, yo me acuerdo de la retransmisión del
y algunas veces hasta, bueno, en la retransmisión del 2000, del Via Crucis del 2000, que fuimos los únicos que lo hicimos, en directo, Plaza de la Constitución, le pedimos, danos un enganche para enchufar y algo para ponernos. Nada. Así que no hay imágenes del 2000. Si os habéis fijado, buscarla, a ver lo que hay, del Via Crucis del 2000. Imagen malísima a pie de calle que hizo Procono, y lo hizo ya porque ella estaba embarcado. Ahora los otros días con la retransmisión del acto central de la extraordinaria de la Esperanza, pues pedimos lo mismo. Oiga, si usted va a poner unas tarimas tal y cual, vea y prevea dónde se puede poner las televisiones o aquellos fotógrafos que vengan, y procure un sitio donde se pueda enchufar algún sitio donde se pueda enchufar. Nada. Llegamos allí a las 11 de la mañana, no había previsto nada, aun habiendo reuniones anteriormente y habiéndose llegado a un acuerdo de hacer eso. También necesitamos un poquito de ayuda. Y ese poquito de ayuda es, oiga, en vez de 3 tarimas, ponga usted 3 y media. En vez de poner 4 enchufes, ponga usted 5. Que no creo que sea tampoco, porque los demás, yo os puedo decir que el otro día, nadie preveía que se iba a retrasar. Yo sí lo preveía, que se iba a retrasar la Esperanza 1 hora y media, desde la salida hasta la Plaza de la Constitución. Teníamos cerrado 2 horas, que ya decía yo, bueno, ya va bien con 2 horas. No, pues nos fuimos a las 3 horas en directo. 3 horas, que no son las 3 horas, que las 3 horas es desde las 9 de la mañana montando hasta las 12 de la noche desmontando. 16 personas. Eso hay que echarle también. Y no se valora. No se valora en absoluto, al revés. Yo algunas veces digo, ¿te equivocas en una transmisión? Pues claro que te equivocas, no te vas a equivocar. Si he leído antes que si se equivocan aquellos que tienen un corte de 2 minutos y se equivocan, y 77 horas en directo no te vas a equivocar. Pues claro que sí. Y después con todo lo que lleva por detrás, que no lo conocéis, pero todo esto no es poner la cámara, vamos a hablar y emitir. No, son muchas cosas, no se entienden, no se comprenden, y sobre todo no se ayuda. Y no es ayuda, sino facilitar. Porque no lo considero ni ayuda, porque los permisos y todas las cosas los piden la televisión y tal, pero facilitar el que se pueda hacer. Ahora, pues bueno, a ver la reunión que hay el próximo 18 de julio con el tema del Mater Dei, porque claro, lo queremos dar, Onda Azul también está interesada en darlo, Procono Televisión también lo va a dar, a ver lo que nos dice, pero yo estoy segurísimo que va a ser apáñatela como puede. Si bien lo que dice Coco es cierto que por parte de las cofradías se debería de facilitar ciertas cosas, el presidente de la agrupación de cofradías lleva toda la razón. Ahí Coco pasa un poco de soslayo. Cada medio hace la guerra por su cuenta y ahí es verdad lo que dice Eduardo Pastor, que cada uno busca mejorar lo suyo y empeoramos el conjunto. Hasta donde sé y hablo como cofrade, yo no vislumbro una solución a corto plazo del problema de los focos, que ciertamente es un problema, y creo que debería de ser la agrupación la que ponga un poco, tome cartas en el asunto y sea la que llame a la unión de todos los medios, en este caso televisiones, que son las que ponen los focos, y trate de buscar una solución. Y vuelvo a dar la razón a Coco, la solución no puede ser una señal de mala calidad. Sí, también es lógico que ahí el medio pues busque su mayor beneficio, pero claro, vamos a crear soluciones que puedan ser una respuesta real para eliminar esos focos que ciertamente son detestables. Yo estoy de acuerdo. Yo no he pasado esos lados, he dicho la verdad, allí no tenemos ningún foco que es Procono, pues lo tendrán las demás televisiones, ¿no? Pero yo quisiera también eso de la señal única. Tengo una experiencia muy negativa de la señal única. Recordáis el pregón de Antonio Banderas, ¿no? Todos los medios acreditados, 3 acreditaciones, etcétera, tal y cual, esto y lo otro, pues muy bien. Pues se hizo la señal única. Señal única, y todo, pues de acuerdo. Que no queremos muchas televisiones, vamos a hacer señal única. De acuerdo, perfecto, estupendo. Muy bien, pues nada, señal única, tal. Uno que otro tenía una camarilla por ahí, por fuera, tal, claro, para crear también algo de diferencia, pero fuera del teatro. Y bueno, y pasa el pregón de Antonio Banderas, un pregón sonadísimo, esto y tal. Claro, y dice, pues vamos a hacer un vídeo
que se tenga este vídeo tal y cual. Nos denunció la directora de Onda Azul porque estábamos empleando imágenes de Onda Azul, porque era Onda Azul la que había retransmitido, los demás la habíamos enganchado. Bueno, no llegó a denunciar, sino que nos prohibió que pusiéramos. Perdona, Coco, esto viene a la directora anterior de Onda Azul, la directora anterior, Ana Benavides, para hacer más esa. A las personas que están aquí, de que tampoco que estemos todos aquí sentados, bien como dice Juan Antonio, cada uno hace la guerra por su cuenta y esto no es una balsa de aceite, como veis, entre nosotros mismos, a la hora de canalizar pues cierta información, en este caso es televisión, que yo ahí coincido contigo, Juan Antonio, yo creo que esto va a tardar mucho porque son muchos años los que se lleva hablando de este tema y no se va a conseguir, pero que quizás esto daría para otra tertulia, ¿no?, de problemas de montaje, de televisión y todo. Yo creo que tendríamos que volver un poco al tema de lo que nos ha traído a sentarnos aquí, como somos los comunicadores de la fe, como dice el nombre de esta, y hemos dejado pasar ahí un poco, no sé si rápidamente, temas como el de las redes sociales, ¿no?, donde si por un lado decía Juan Antonio Navarro de que hay un mayor control en el uso corporativo por parte de las propias corporaciones, de las cofradías que se van sumando, que algunas tienen que pulir ciertos detalles, pero que están ahí en ese esfuerzo. Sí es cierto también que, por otro lado, alguien lo preguntaba, creo que nunca se va a llegar a controlar este tema, al menos de momento, ¿no? Este tema ya nos ha superado, el tema de las redes sociales nos ha superado al ciudadano de a pie, no solo en el ámbito cofrade, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Y todos, en un momento dado, nos convertimos en maestros, en entrenadores de fútbol, en políticos, en hermanos mayores y en todo esto, ¿no? Y entonces, claro, a eso nos lleva a una desinformación y a meter, pues, muchas veces la pata de alguna forma, ¿no? Yo de las redes sociales, perdonad. Moderador, perdón. Es que solamente ha dado usted la palabra a 2 espectadores, el resto lo están cogiendo todos ustedes. Lo están cogiendo ellos. No, hombre, se lo digo. No, yo creo que yo de entrada no estoy hablando. La respuesta. Dicho sea de paso. ¿Quién hablaba? Yo voy a intervenir nada más, un apunte si me lo permiten. El tema de las redes sociales. Creo que fue el año pasado, el tema del Lunes Santo, hubo una serie de suspensiones provocadas por la inclemencia meteorológica y hubo quien dijo incluso que existía un exceso de información y que por ese motivo en muchas ocasiones las cofradías habían tomado la decisión de suspender la salida. Bueno, eso se puede tomar desde distintos puntos de vista, pero sí que es verdad que a lo mejor las redes sociales condicionan en un momento dado también, estamos muy enganchados al móvil, hasta ese punto, ¿no? La decisión que una Junta de Gobierno hace de salir o no, porque todo, que está en Marbella, el que está en Estepona, está diciendo que está lloviendo por ahí y se corre el riesgo de que te pille esa lluvia en la calle. Al hilo de lo que decían, completamente de acuerdo. Los criterios básicos de la profesión es el rigor y la veracidad. A mí me han llegado a preguntar por privado en Twitter, una cosa que he publicado a través del perfil de La Pasión de Málaga. Oye, ¿estás seguro de lo que has publicado? Pues por supuesto, si no, no lo publico. Y eso es el problema que corremos, a lo mejor los medios de comunicación, que estamos también en redes sociales, que yo utilizo las redes sociales como una herramienta de difusión de lo que publicamos, lo que escribimos, para que sean más personas las que tengan acceso a esa información. Corremos ese riesgo porque efectivamente hay muchísimos perfiles y cada vez más, sobre todo en el mundo de las cofradías, surgen a diario que intentan informar de cofradías sin éxito. Y para no ser más, extendernos más. Yo quería contestar, ha hecho una pregunta creo que un tuitero sobre el tema de la provincia, ¿no? Del tema de la endogamia en la capital. Eso. Ahí habrá que diferenciar entre si el medio es local o el medio es provincial. Yo voy a poner un ejemplo. Yo, como soy del pueblo, yo siempre me preocupo de que los pueblos tengan también su espacio en los medios de comunicación. Y en Pasión del Sur, cuando hemos hecho el suplemento, pues siempre hemos tenido en cuenta hemos procurado tener en cuenta las otras realidades cofrades que hay, que son muy interesantes, y ya no solamente digo en grandes municipios como Antequera, Archidona, Ronda o Marbella o Vélez Málaga. Digo pequeños pueblos como Arriate, que tienen una gran tradición de Semana Santa, Teba u otros pequeños pueblos que no tienen a lo mejor esa posibilidad, pues le hemos intentado dar un hueco. ¿Que se podría dar más? Pues yo siempre digo, sí, pero también es verdad que la realidad es la que hay, el espacio es el que hay.
y se podría facilitar más. Yo creo que sí, que en esa línea vamos todos los medios provinciales, intentamos darle ese ámbito. Sí, yo una aclaración al Antonio Montilla, una postilla, ¿a quién fue? Sí, bueno, la aclaración es la siguiente: el día que el Dicasterio de Culto y Sacramento que preside nuestro querido Antonio Cañizares me dé permiso, tuitearé la misa. Espero que ya a mis 64 años me quede poco por sembrar, pero si lo puedo hacer, lo haré. Por lo tanto, eso que quede claro. Segundo, una aclaración también a mi amigo Ignacio. Bueno, lo del perro y el niño. Es verdad, pero hace falta que sea verdad que el niño se coma el perro, para seguir con la glosa, ¿no? Porque claro, si el niño no se come el perro es mentira. Quiero decir, cuando una cosa se dice, tiene que ser verdad aunque no guste, pero no se puede sacar de contexto. Y esto así con carácter general. Sencillamente el que me quiera responder me responda. Y uno para todos. Que yo he observado en el tiempo que he sido, todavía soy delegado de Hermandades y Cofradías. Es el tema de las retransmisiones de las procesiones en la Semana Santa. Echamos en falta los teólogos, bueno, yo soy un aficionado a todo, pero bueno, echamos en falta aquello de los comunicadores de la fe. Retransmitir una procesión, entiendo yo, no es solo abundar en los aspectos estéticos de luminaria, de candelaria. Yo que no tampoco domino mucho el árbol, arbotantes, no sé qué. Hay que darle un sentido al trono. Y yo eso lo echo de menos. Yo cuando escucho las transmisiones por radio, escucho clases de arte positivista, pero no de iconografía cristiana. Gracias. A mí, respecto a las cuestiones que plantea Paco, que el niño no se coma al perro no significa que no le haya mordido. Es decir, puede no comérselo y haberlo mordido. Puede haberle no hecho sangre y haberle mordido. Quería decir morder. Bueno, quiere decir, pero que puede que, en fin, que el daño no esté hecho en su totalidad y que sin embargo sí haya indicios de que algo ha ocurrido. No siempre la consecución de los acontecimientos significa que no haya noticia previa, o que al final las cosas se solucionen por otras vías intermedias. Hay noticias iniciales que desembocan en noticias más grandes, o que no desembocan en nada, o que se acaban arreglando, pero son noticias. Y por otro lado, yo creo que sí hay, que quizás menos de lo que probablemente a los teólogos les gustaría, sí, pero hay de todo. Es decir, al final la buena retransmisión, la buena página es la que es capaz de recoger la esencia del fervor, devoción, anécdotas, detalles y sentido religioso de lo que se representa. Después hay tantas retransmisiones, tantas páginas como periodistas cofrades hay que los escriban, que las narren o que, en fin, le pongan voz. Al final está en el cofrade, en el espectador, en el oyente o en el lector elegir la que más le interesa, la que más le gusta. Hay algunas que son más detallistas, más fijándose en lo estético, y otros que son más puros, más teóricos, más religiosos, más pegados a la fe. Cada uno busca, yo creo, lo bueno aquí es que hay un abanico amplio y que cada uno pueda buscar lo que más le interese. Ahí, por favor. Sí, cuando uno estudia los medios, siempre, lo digo por una cuestión que ha salido entre Santiago Subirón y el maestro Guadamuro, el tema de la información y la opinión, ¿no? Yo creo que una de las cosas que un medio de comunicación debe hacer es diferenciar muy bien entre cuándo está informando y cuándo está opinando. Yo creo que eso la prensa, por ejemplo, es maestra. La prensa ha heredado unas formas de separación por páginas y por que todos sabemos cuando un periódico, por supuesto, luego está el mal periodista que mezcla las dos cosas, pero en principio la prensa ha establecido muy bien, la prensa escrita siempre, la diferencia entre información y opinión. Yo en ese sentido estoy con Antonio, con el maestro Guadamuro, en que los medios cofrades deben informar y, como dice el padre Arana, deben formar. Y en ese sentido yo la pregunta que os quería hacer a la mesa es: yo tengo la percepción de que los hermanos mayores y las juntas de gobierno no asumen que están en el punto de mira y que por tanto la prensa tiene derecho a cuestionar, opinar y valorar las gestiones de la Junta de Gobierno.
Porque yo estoy harto de oír a hermanos mayores o a miembros de junta, es que no parece que no son cofrades porque me atacan, parece que no son cofrades porque no me respetan, y yo creo que la forma de crecer en cofradía es que la prensa informe, pero también forme. Yo quería ahí, porque prácticamente comparto el análisis que ha hecho Salvador, creo, ha hecho sobre en su introducción inicial. Con respecto a la formación, pues bueno, se puede mejorar, lo ha dicho muy bien Santi anteriormente, ¿no? Muchas veces nuestro público no es un público cofrade única y exclusivamente, sino que es un público mucho más amplio al que hay que formar. Ese debate también lo tenemos los que nos estamos dedicando a la información taurina, que tenemos que amoldar, porque cada vez la gente conoce menos los términos taurinos y hay que hacer una labor cada vez más didáctica. En las cofradías tendremos que ir en esa dirección, aunque por una parte aquellos que tienen unos conocimientos, que se conocen hasta el último hilo que va enhebrado en el manto de la Virgen, y eso digan que estamos quedándonos en las banalidades o lo superficial. Ahí creo que se puede mejorar y creo que por ahí vamos todos, y Santi creo que lo ha explicado muy bien. Y respecto a lo que dicen los hermanos mayores, pues sí, pues no aceptan la crítica, pero la crítica no es ir en contra de. Es que yo creo que algunos hermanos mayores, algunas cofrades entienden que si tú pones en tu periódico o en tu radio o dices en tu programa de televisión tal cosa, porque lo crees, porque lo tienes contrastado, porque lo has percibido, lo has visto, se creen que van en contra de, cuando la mayoría, yo creo que todos, lo que hacemos es que se le da también la oportunidad de que ese hermano mayor, ese cofrade, esa persona, se explique y dé su versión. Y no, muchos se retiran hasta de hablarte. Eso ha pasado. Y no hace falta decir muy lejos, y yo creo que todos los que estamos en esta mesa, alguno lo ha sufrido en algún momento de su trayectoria profesional. Y algunas llamadas que otras. Sí, bueno, las llamadas y los mensajes que te llegan a través del amigo, compañero, es decir, eso es habitual. Así que yo creo que esto es, vamos, entiéndase la palabra juego en el buen sentido de la palabra. Esto es un juego donde estamos todos, nosotros los periodistas tenemos esa responsabilidad, y las personas, que en este caso los cofrades, que generan lo mismo que el político, cuando se le pone una información que no le guste, pues tendrá que apechugar con ello, tendrá que dar sus explicaciones y sus fundamentos, ¿no? Claro, también yo creo que muchas veces se mata al mensajero, y se mata al mensajero solamente, y todos hemos tenido esas experiencias, porque además, muy bien, los hermanos mayores son los hermanos mayores, pero bueno, en la Junta de Gobierno son la Junta de Gobierno, los cabildos sí, son soberanos y tal y cual, pero no inopinadamente, porque entonces que estamos coartando la libertad, y en este caso libertad de informar o de tener una opinión, de tener unos criterios, de tener igualmente unos argumentos que tú defiendes con cosas palpables, con hechos, con información contrastada. O sea, no cuando aquí alguien se lo dice claramente, no, eso tiene detrás un porqué. Y yo creo que en ese aspecto se intenta de matar al mensajero, como me han dicho a mí, es que están contra mi cofradía y contra mí. Por favor. Pero a veces no solo opinando, sino contando realidades. Contando realidades también, puede hacer muchas cosas. Como son nazarenos de puerta sentados hablando de verdades, de la Aurora. Claro, hablando de verdades. Los periodistas no somos, en primer lugar, los periodistas, ninguno de los que estamos aquí creo que nos consideramos infalibles. Por supuesto podemos equivocarnos, de hecho estoy seguro que lo hacemos. Yo el primero. En segundo lugar, el dicho ese de que más vale que por callar que por lo que cuenta, en este caso también es absolutamente real. Sobre todo cuando hay conflictos en el interior de las cofradías, nos llaman de forma interesada, por supuesto, para cortarnos cada uno su versión de los hechos, intentando contaminarnos, intentando también que nos equivoquemos. Obviamente, ahí está la labor del periodista de descifrar cuál es el mensaje real y transmitirlo, contrastando todas las partes, y aún así te pueden engañar. Eso también es verdad. En cuanto a la opinión, el periodista no solo tiene la obligación de informar, tiene la obligación de opinar y de generar corrientes de opinión. Lo que pasa es que es verdad, tiene que delimitar muy bien y hacer ver lo que es información de lo que es opinión. Pero las crónicas, por ejemplo, es un género periodístico que se presta a la interpretación personal de la persona que la escribe. Y en este caso también se pueden contener
aspectos subjetivos o que al lector le puedan parecer subjetivos. Pero es que es un derecho que tenemos también los profesionales de la comunicación de interpretar desde nuestro particular punto de vista lo que pasa en una profesión, siempre que no sea a lo mejor mentira. Vamos a ver, sois periodistas, profesionales del lenguaje. ¿Qué parte de culpa, entre comillas, tenéis en el cambio terminológico que se produce, en el cambio de lenguaje que se produce en la Semana Santa de Málaga desde los 80 ahora? Ejemplo, procesión, estación de penitencia. ¿Por qué todos ahora decimos estación de penitencia cuando yo personalmente, que llevo muchos años en el mundo cofrade, creo que lo que hoy en día se hace en Málaga es una procesión y es mucho más lógico decirle procesión que estación de penitencia? ¿Qué parte de culpa tenéis vosotros, los comunicadores de la fe o no de la fe, como tú has dicho, en este cambio terminológico? Todas. Muchas gracias por ser tan sinceros. Hay algunas veces, yo tengo mi criterio personal. Y yo estación de penitencia cuando se entra a la catedral. Y cuando se está en la calle es procesión o desfile procesional, porque vamos desfilando en procesión. Ya está. También existe el término salida penitencial que combina las dos cosas. ¿Y cuándo se dejó de usar el paso para llamarlo trono? Pero no lo vamos a volver a históricos, no vamos a hacer. Perdón, ahí hay un tema que si nos metemos en el término paso y trono... No, el tramo y la cruz de guía y la cruz de guía y tal y cual. No es que se lo dejara... Mira, no, yo es que creo que el talibanismo histórico que emplean muchos, la verdad es que no es consecuente con la actualidad. La actualidad es así la que tenemos y se ha ido forjando a través de los años. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que tener un especial respeto porque nuestros anteriores, nuestros mayores, nuestros más viejos, nos lo han dado así y se ha ido transformando y se ha ido adecuando al lugar y al sitio. Claro, por eso decimos, paso, pues sí, pues te voy a traer una hoja del año 38 donde decía que el paso de no sé qué. Mire usted, muy bien, pero aquí son tronos. Y yo creo que es evidente, no le voy a explicar a nadie aquí porque sería insultar a todos los que hay la diferencia entre un paso y un trono. Pero la diferencia existe. No me lo estoy inventando. Entonces, los pasos serán los pasos y los tronos son los tronos. En cualquier caso, lo que salga en los medios de comunicación va a condicionar inevitablemente lo que la opinión pública después haga uso en su día a día. ¿Qué usamos? Pues eso imagino que obedece pues a corriente. Bueno, habría que entrar un poco en clave sociológica de cómo han ido evolucionando los términos y al final los medios entiendo que somos un poco reflejos pues de lo que hay en la calle. Yo lanzaba lo de en qué momento se dejó de usar paso para hablar solo de tronos, que antes cuanto menos convivían, porque por la misma referencia a la que hacía ahora mismo el término estación de penitencia. Ahora parece que sí que ciertamente pues conviven los dos términos, cuanto menos a partes iguales, y tampoco sé realmente los motivos ni cuándo. Yo me lo encuentro, la verdad. Hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, Grupo de Misterio, que acuñó Enrique Romero. Y ahora es muy utilizado y es un híbrido entre grupo escultórico y paso de misterio. Cuando siempre se ha dicho en Málaga, grupo escultórico, sí. Esa es la terminología. Que por cierto, pues broma, es decir, recordemos dos cosas. Es decir, la versión o la definición de trono, vámonos al pregón de José Luis Hurtado de Mendoza de 1987, donde lo explica de forma extraordinaria, aparte de que fue un pregón extraordinario. Y recordemos los carteles anunciadores de la Semana Santa de Málaga de los años 40 y 50, suntuosos desfiles procesionales. Ese era el cartel de Semana Santa de aquella fecha. Y aquí están ahí en la agrupación. En el caso de paso y trono, que existe un concurso de tronos para el resucitado de la agrupación de cofradías, la primera vez que se hace para el paso evangélico. Es decir, no se le llamaba al trono paso, se llamaba paso evangélico, la escena evangélica, lo que es un paso evangélico, ¿no? Esa es la diferencia. Sí, esa diferencia la conocemos, pero conociendo esa diferencia sería válido decir, ahí viene el paso del Señor. El paso evangélico, pero el trono es trono siempre. Sí. Siempre ha sido en Málaga trono. Siendo el trono,
a pie de calle, cabría decirle yo a Ignacio, Ignacio, ahí viene el paso del Señor. Cabría decirle, también tendrías que decirle, no podrías decir, ahí viene el paso de la Virgen, tendrías que decir, ahí viene la Virgen, o ahí viene la Virgen sobre el trono, si vamos a una terminología exacta. O el paso evangélico del crecimiento. Por aquí, por favor. Al final, economía del lenguaje, entiendo yo. La parte por el todo. Es que, a lo mejor como soy de los antiguos, me río cuando se habla aquí de paso a trono. Mire usted, el paso es una cosa, el paso es cuando se va con el paso al tío, al paso a la carretilla, como se llama antiguamente la Virgen. Pero el trono es el trono. Y en el año 33, aquí, 32, perdón, se nombró por primera vez, se dijo de que el paso era en otro sitio, que el paso era llevar un trono, pero el trono era el trono. Eso es lo primero. Segundo, no estoy de acuerdo con el señor del Cabildo, que ha dicho antes que él no es creador de fe. Comunicador de fe. Comunicador de fe. Mire usted, todo el comunicador que habla de Semana Santa o que habla de iglesia es comunicador de fe. Eso en todos los términos. Porque si no habla usted de religión en ese aspecto, cuando se habla de cualquier cosa de religión, es creador de fe. Si no, habla usted de otra película. Eso es lo primero. Luego hay unas cosas que cuidar aquí, que aquí lo de la información, las redes sociales, yo vengo escuchando desde hace mucho tiempo, desde que salen las redes sociales, tantas barbaridades que no se contactan y sin embargo cada uno tiene la libertad de escribir barbaridades sin contactar. Y eso, siempre lo hemos dicho, está perjudicando muchísimo a las cofradías. ¿Por qué? Porque son personas que hoy me pongo en un ordenador y hablo lo que me da la real gana, sin saber el perjuicio que está haciendo a la entidad y a las personas. Hay otra parte que me parece muy bien cuando llega Semana Santa, que todos los medios buscan sus colaboradores sin ser periodistas, sin ser profesionales, sino le cuelgan una petaca aquí y le dan un micrófono y una alcachofa, se pone delante de un trono y dice las barbaridades que suele decirse. Porque muchas veces el lenguaje cofrade, desde que hizo el libro Lola Carrera, algunos lo han debido de leer y ver ciertas cosas como se llaman. Pero a mí no se me puede poner delante de una Virgen de la Esperanza o de cualquier trono de Málaga y dice, sacan el paso al paso, mire usted, el paso no, sacan un trono al paso. Y las personas que le colocan esa petaca, por lo menos deben de saber algo de información. Yo no digo que sean eruditos, ni sean universitarios en Semana Santa, pero por lo menos saber, porque el que escucha fuera, y si no una persona de aquí o es de fuera, no se está haciendo lo que es la imagen real de lo que están retransmitiendo. Y en eso se debe de cuidar un poco por los medios de comunicación, porque hay algunas barbaridades que se escuchan tremendamente. ¿Para qué voy a decir cuando un medio de comunicación de televisión tiene a personas que informan, que están informando como si está pasando la esperanza y está informando como si fuera la promesa del cautivo? Oye, ustedes son dos cosas diferentes. Y eso es lo que hay que mirar también un poco, porque la información que dan ustedes es la imagen que escuchan, que se ve en un periódico, que se lee en un periódico y que se ve en una televisión. Y es la imagen de nuestra Semana Santa. Cuiden ustedes un poquito más esa imagen. Por alusiones, esto último que ha dicho lo comparto. En los medios se pone casi cualquiera y en muchos casos se dicen auténticas barbaridades. Y bueno, por alusiones, para empezar, no trataba de hacer ningún alegato de defensa ni de ataque al término paso, simplemente lo ponía sobre la mesa porque entendía que podía complementar el debate. Y sobre lo que decía al principio de comunicador de la fe, no me considero comunicador de la fe cuando escribo de cofradía, sino que me considero periodista. Es decir, entiendo que el comunicador de la fe deben de ser los sacerdotes en la iglesia y deben de ser, si me apura, incluso los profesionales que trabajan al servicio de la diócesis en las publicaciones oficiales. Yo me debo a mi profesión y cuento hechos con la mayor objetividad, con la mayor profesionalidad y por supuesto con la mayor sensibilidad con lo que estoy contando, es decir, con el compromiso de transmitir pues, lo que la cofradía representa, pero hasta ahí. Yo solamente una apreciación al moderador, que voy a ser muy breve, a lo que ha dicho Pepe París, con lo que estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que ha dicho. Cuando ha dicho que cuando no se contrasta se perjudica a las cofradías, yo voy a decir que también se perjudica a mi profesión, al periodismo,
Y a mí eso también me duele porque es mi profesión. Y por eso hay que cuidar mucho esas cuestiones, y por eso mi discurso desde el primer momento, cuando hablaba de las redes sociales, el mensaje que intento transmitir detrás es quién tiene que comunicar. Yo no me puedo poner una toga y mañana ponerme a defender en un juicio a una persona sin ser abogado. Aquí parece que todo el mundo es periodista porque tenga delante un ordenador. Ese es un debate que queda aquí, no solamente para este elemento de las cofradías, esto es mucho más profundo porque es un debate sobre la propia profesión, pero en este caso estamos hablando de cofradías y este fenómeno se produce muy reiteradamente, y es un poco lo que yo quería dejar sobre la mesa con ese debate que da para otra mesa redonda. Por supuesto. Muy breve. Desde las redes sociales muchos apuntan que la procesión de la esperanza, la retransmisión directa de la procesión de la esperanza podría haber bueno, por supuesto un antes y un después, y muchos insisten en ¿para cuándo televisar en directo la victoria y el cuerpo? Bueno, desde el punto de vista televisivo, mira que nosotros, los profesionales, generalmente no tomamos la decisión de que se retransmite o que no se retransmite. Nosotros simplemente somos, en el momento en el que desde el punto de vista empresarial o la propia televisión, la dirección de la televisión decide que se cubra un evento, somos nosotros los que le ponemos voz, tratamos de darle la cobertura que se merece, pero la decisión no depende de nosotros. Dicho eso, hacer una retransmisión de cualquier evento desde el punto de vista televisivo tiene un coste económico altísimo. Y volvemos a lo que hablábamos antes también, el tema publicitario. En Semana Santa parece que todo el mundo está concienciado de que hay que buscar publicidad, de que los comerciantes destinan pues los empresarios, una parte concreta a publicitar sus comercios, sus establecimientos, sus empresas en tiempo de Semana Santa, pero fuera de eso es muy complicado encontrar la fórmula de financiación de un espacio. Dicho eso, da la sensación de que es verdad que hay muchas asignaturas pendientes, y creo que la procesión de la victoria probablemente sea una de ellas, pero ahí está la difícil conjunción de lo económico con lo coherente, ¿no? Os aseguro, si me permitís tutearos, que todos los que estamos aquí nos encantaría escribir 4 páginas al día, hacer 2 programas diarios y retransmitir cada vez que hay un evento, aunque sea un cabildo, casi a veces, ¿no? Por su repercusión mediática, pero no siempre es posible. Entonces se trata, me parece evidente que el 28 de septiembre, una circunstancia extraordinaria, pues se haga una retransmisión, se haga un esfuerzo por parte de los medios de comunicación. Ahora, y toco un tema que con la Iglesia hemos topado, si cada vez que hay una extraordinaria, que hay muchas, quizás más de la cuenta, hay que hacer un programa extraordinario, porque no puedes hacer excepciones, no puedes hacerlo sí con la esperanza y no con ánimas de ciego o no con el rocío. Si lo haces, lo haces y creas un precedente. Entonces, ¿dónde ponemos los límites? La victoria parece que sí, podría ser una buena oportunidad o una cosa muy excepcional que englobe al conjunto de la agrupación de cofradías, como puede ser el Mater Dei. Ahora, una procesión extraordinaria ya está en el punto de vista empresarial de que determine sí o no y por qué, pero cuesta mucho dinero y ojo con los precedentes, ¿eh? Hay una cosa muy clara, yo creo que el contexto ahí, que no me dé consejos, que me dé patrocinadores. Y que ya verás tú cómo se hacen muchas cosas. Porque, y lo mismo que también decirle a Santi, nosotros esto hay que venderlo en la calle. No es igual que tú vendas el 25 años de la Esperanza, la procesión extraordinaria de la Esperanza, como ha dicho Santi, bueno, pues no sé, ¿cuál ha dicho? ¿Azote y columna o lo que sea? No es igual. Mire usted, yo no hago esas reglas. Yo lo único que hago es que, oye, tenemos que hacer, ¿se puede retransmitir esto? También queríamos hacer la retransmisión de los santos patronos. Tuvimos que hacer un programa especial de 2 horas y media después. Bueno, esos son los medios que disponemos, no disponemos ahora. Ahora, patrocinador y presupuesto, ya verás tú cómo se hace todo. No, varias cosas muy rápidas, porque ya estamos fuera de hora. Yo creo que se ha malinterpretado lo que ha dicho Juan Antonio Navarro sobre el tema de los comunicadores de la fe. Yo creo que nos rasgamos las vestiduras y he oído muchos comentarios sobre la falta de implicación
de los medios de comunicación en la difusión evangélica, etcétera, etcétera. Pero no sé, es un poco como si se pidiera a un corresponsal en Egipto que se convirtiera al Islam, por el hecho de ser corresponsal en Egipto. Es buen símil. Es decir, quiero decir, el periodista debe informar. Evidentemente se presupone que si él a título personal es cofrade, es católico, pero yo en ese sentido creo que las que deben formar y dar testimonio de fe a todas horas son las cofradías. Son las cofradías, y en ese sentido creo que las juntas de gobierno trasladan a los medios de comunicación un problema que tienen ellos. ¿Dónde está la transmisión de fe en las cofradías? Y ahí abriríamos otro debate. Respecto a los cambios de terminología, algunos cofrades hemos producido cambios de terminología. Quiero decir, yo por ejemplo considero que hago salida penitencial. Otros consideran que hacen procesión. Y al final, esa pluralidad, que para mí es buena, porque la pluralidad en el lenguaje es buena, no es negativa, la han reflejado los medios de comunicación. Y por último, sí me gustaría felicitar a los medios por la atención que han tenido a la Extraordinaria de la Esperanza. Y en ese sentido me gustaría sacar el tema que ha dicho Santiago de los precedentes. Yo soy hermano de los Dolores de San Juan y me parecería absurdo rasgarme las vestiduras porque mi Virgen salga y la televisión pública de Málaga no lo retransmita. ¿Por qué? Porque soy consciente del alcance de la devoción de mi Virgen. No puedo enfadarme porque Jesús cautivo salga a la calle y las televisiones lo retransmitan. Porque soy consciente de que Jesús cautivo, como la Virgen de la Esperanza o como la Virgen de la Victoria, son unos iconos que, y esto es muy importante que los cofrades lo tengamos en cuenta, trascienden a las cofradías. Trascienden a las cofradías. Son iconos devocionales del pueblo de Málaga. Y en ese sentido, felicitar a los medios por la atención a la Extraordinaria de la Esperanza. Muy bien. Eso haríamos también un símil, no tiene absolutamente nada que ver, nos iríamos al fútbol. ¿Por qué cobran más por derechos de televisión en Madrid y Barcelona? Porque genera evidentemente bastante más que cualquier otro. Nada más, estamos ya a las 12 de la mañana, tenemos que hacer un pequeño alto. Gracias a todos los compañeros que han estado aquí en la mesa, gracias a ustedes por su atención y muy buenos días.